Los derechos fundamentales en México. Hola a todos, mi nombre es Ana Karen Martínez Castillo. En esta actividad vamos a reflexionar sobre las fuentes de los derechos humanos y su importancia dentro del sistema normativo de México. Quiero compartir mis ideas de manera sencilla para que entendamos cómo estos fundamentos influyen en nuestra vida diaria y en la forma en que el Estado protege nuestra dignidad. Vamos con la primera pregunta de lluvia de ideas. ¿Qué se entiende por fuentes de los derechos humanos? Cuando hablamos de fuentes de los derechos humanos, nos referimos al origen o fundamento de donde surgen y se reconocen estos derechos. Dicho de forma simple, son los documentos, normas, tratados y acuerdos que le dan validez legal y que permiten que los estados estén obligados a protegerlos. Por ejemplo, en México, una de las fuentes principales de la Constitución política, ya que en ella se establecen los derechos que entendemos todas las personas que vivimos en el país. Sin embargo, no es la única también. Existen los tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1948, que sentó las bases para que el respeto a la dignidad de todas las personas fueran un compromiso global. Además, otras fuentes pueden ser las leyes secundarias que desarrollan lo que dice la Constitución, la jurisprudencia, que son las interpretaciones que hacen los tribunales para aplicar los derechos en cosas concretas. La costumbre internacional, que son prácticas aceptadas por la mayoría de los países como obligatorio en materia de los derechos humanos. En resumen, las fuentes de los derechos humanos son como los cimientos que sostienen toda la estructura de protección a la dignidad humana. Gracias a ellas podemos exigir que se nos respeten los derechos como la vida, la libertad, la expresión, la igualdad, el acceso a la educación. Tenemos otra pregunta. Dice así, ¿se puede reconocer como única fuente a la Constitución? La Constitución mexicana es sin duda la fuente principal de los derechos humanos de nuestro país, porque establecen los principios y garantías que protegen a todas las personas. Sin embargo, no puede ser reconocida como la única fuente. ¿Por qué? Porque los derechos humanos no se limitan a lo que está escrito en un solo documento. La sociedad cambia, surgen nuevas necesidades y también aparecen problemas que antes no se contemplaban. Por ejemplo, hace unas décadas la Constitución no se hablaba de los derechos al medio ambiente sano o de los derechos a los pueblos indígenas con la claridad que tenemos hoy. En este sentido, los tratados internacionales han jugado un papel muy importante. Documentos como la Convención sobre los Derechos de los Niños, a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, han aplicado la protección en México y obligaron al Estado a reconocer derechos que no estaban contemplados en la Constitución. Entonces, la Constitución es la base, pero no basta por sí sola. Necesita complementarse con tratados internacionales, leyes secundarias y jurisprudenciales para garantizar una protección más amplia, actualizada y efectiva de los derechos humanos. En conclusión, limitarse a la Constitución sería dejar fuera avances y compromisos internacionales que enriquecen y fortalecen nuestro sistema de derechos. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué es importante la inclusión de tratados internacionales a las fuentes de donde emanan los derechos humanos? La inclusión de los
tratados internacionales como las fuentes de los derechos humanos es importante porque permite que México no se quede limitado únicamente a lo que establece su constitución. El mundo evoluciona constantemente y en él surgen nuevas necesidades y retos en manera de los derechos humanos. Los tratados internacionales funcionan como una guía y un compromiso que los países asumen para garantizar estándares más altos de protección a las personas. Por ejemplo, gracias al Pacto Internacional de los Derechos Civiles, Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, México ha reforzado el respeto a los derechos como libertad de expresión, el derecho a la educación y el acceso a la salud. Otro caso es el Pacto de San José de Costa Rica, que permite que las personas afectadas por violencia a sus derechos acudieran a instalaciones internacionales como la Interamericana de los Derechos Humanos, cuando el Estado mexicano no daba respuesta adecuada. Además, los tratados ayudan a complementar y actualizar los derechos reconocidos en la Constitución. Por ejemplo, antes no se hablaba tanto de los derechos de las mujeres o de los pueblos indígenas, pero con tratados como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, o el Convenio de 169 de la OI, México amplió su marco de protección para estos grupos. Entonces, en conclusión, incluir estos tratados internacionales como las fuentes de los derechos humanos es clave porque amplían y fortalecen el catálogo de los derechos reconocidos, obligan al Estado mexicano a cumplir compromisos internacionales y evitar retrocesos, ofrece a las personas más herramientas para defender su dignidad, permite que nuestro sistema normativo esté en sintonía con la evolución mundial de los derechos humanos. Tenemos una última pregunta. Dice, importancia de la actualización de los catálogos de derechos y garantías. Los catálogos y derechos y garantías no son algo estático, sino que deben evolucionar junto con la sociedad. Actualizarlos es fundamental porque las necesidades de las personas cambian con el paso del tiempo y lo que en una época era un derecho reconocido, en otro puede convertirse en una exigencia básica para vivir con dignidad. Por ejemplo, hace unas décadas nadie hablaba de los derechos de la protección de datos personales porque no existían redes sociales ni tecnología digital. Hoy en día, este derecho es vital para proteger nuestra privacidad. Otro caso es el derecho al medio ambiente sano, que fue incorporado en la Constitución mexicana cuando se reconoció que la calidad de la vida está directamente ligada a la protección de la naturaleza. La actualización también sirve para incluir a grupos históricamente que fueron invisibilizados o excluidos. Un ejemplo claro son los derechos de las mujeres y los derechos de los pueblos indígenas, que poco a poco se han fortalecido en el texto legales gracias a estas reformas. Si no se actualizan los catálogos, el marco legal corre el riesgo de quedarse atrás y no responder a los problemas reales de la sociedad. En cambio, al mantenerlos al día, se asegura que los derechos humanos sean una herramienta viva y efectiva para proteger a todas las personas sin importar el contexto. En resumen, actualizar los catálogos de derechos y garantías significa adaptar la ley a la realidad, ampliar la protección de la dignidad humana y garantizar que nadie quede fuera
de los beneficios que ofrece los avances en materia de los derechos humanos. En este cierre, la conclusión es, las fuentes de los derechos humanos son diversas y se complementan entre sí. La Constitución se basa, pero los tratados internacionales y la actualización constante permite que los derechos se mantengan vivos y respondan a, a los retos actuales de nuestra sociedad. Entender esto nos ayuda a valorar lo que tenemos y a exigir que se cumplan, porque al final los derechos humanos no son solo papel o palabras en un papel, sino la base para vivir con justicia, igualdad y respeto. Gracias.